Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Coronado. Vamos a realizar la actividad complementaria, perdón, y nos vamos a basar en lo que pide la planificación de la unidad, que el primer punto dice, identifica las variables que contiene la base de datos para el análisis. La base de datos es sacada de la página del IFT y está aquí la liga. Es una muestra de la base de datos total. Es una muestra de 200 elementos. ¿Ok? Y las variables que vamos a identificar son estas, las que pide el documento. Son las que vamos a usar. Renta mensual con impuesto, velocidad megabytes por segundo y velocidad de subida. ¿Ok? Ahora nos pide, dice, elabora los gráficos de histograma y ojiva que describan el comportamiento de la velocidad de subida del servicio de Internet de la base de datos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la velocidad de subida. Vamos a tomar todos estos valores de la tabla. Yo ya lo hice aquí. Tomé los valores de la tabla, los ordené, los acomodé de menor a mayor. Aquí está, la mayor es 10.000 y mediante la herramienta contar si, la función, perdón, contar si, hice un conteo de cada variable. Ok, y para eso utilicé una tabla de tallo y de hojas para poder acomodar la información. Y entonces, para el histograma, simplemente tomé estos rangos. Vamos a ver, seleccionar datos. El rango de datos del gráfico, que fue todo este lado, y aquí edité el eje horizontal, qué categorías eran. Entonces ya hice un conteo gráfico de el valor de 512, solamente hay uno. En el valor de 1 megabyte hay 9. De 5 hay 5, de 10 hay 8. Así forma el histograma. Y también la ojiva nos da la misma información. ¿Qué podemos decir de esto? Que la velocidad de 20 megabytes, que es de subida, perdón, que es la que tiene mayores coincidencias. ¿Qué quiere decir? Pues es la velocidad a la que la gente tiene mayormente contratada. Ok, veamos el siguiente punto. Calcula las medidas de tendencia central, media, mediana y moda para los datos agrupados de velocidades en megabytes por segundo. Ok, sigue para la velocidad de bajada. Aquí lo que hice fue primero copiar todos los datos y luego hice lo mismo que de este lado. Los copié, los acomodé aquí para que pudieran caber en el documento de Word. Y luego los volví a pasar para acá, los acomodé de menor a mayor para poder sacar las medidas de tendencia central. Ok. Para la media, pues simplemente saqué un promedio.
¿Cómo lo saqué? Sumar todos los datos y luego dividirlos entre la cantidad de datos. Aquí está, suma de todos los datos, 50.207 entre el número de datos, que es 200. Nos da una media de 251. Para la mediana, en ese tipo de tablas, únicamente lo que hice fue buscar el valor central, que fuera de menor a mayor. Y este valor que está en la celda número 100, que es un valor de 100, es el que me dio como mediana. Y aquí lo puse. Y para la moda, utilicé otra vez la tabla de tallo y hojas para ver las frecuencias de cada valor y me dio como conclusión que la mayor frecuencia o la moda es, la velocidad de 20 megabytes por segundo, dándome un total de 36 coincidencias. Ok, eso es lo que utilicé para la moda. Y ahora vamos a ver el siguiente punto. Calcula las medidas de dispersión, rango, variancia y desviación estándar para los datos agrupados de renta mensual con impuesto. Ok, es igual aquí, renta mensual por impuesto. Saqué todos estos valores, los copié a otra hoja de Excel para no tener este amontonamiento de información. Ok, y aquí es un poco más complicado. Para empezar, primero aquí está todos los valores de la tabla. Son en total 200 datos, igual que en todas las demás tablas. La media. Aquí la media fue igual. Sumé todos los valores. Aquí está. Bueno, no, aquí no lo puse. Y los dividí entre 200. Y me ayudé de la fórmula de Excel de promedio para realizarlo un poco más rápido aquí. Para el rango, primero busqué con la ayuda de la función mínimo de este rango de datos, cuál era el valor mínimo y me dio que era 100. Aquí está un ejemplo. Y el valor máximo me apareció que era 266.800. Y pues el rango solamente es restarle al valor máximo la cantidad del valor mínimo y me da 266.700. Para calcular la varianza, primero tuve que realizar esta fórmula. X menos la media elevada al cuadrado. Y me fue dando cada uno de estos datos de esta tabla que está aquí. Ok. Al final, todos estos datos los sumé. Aquí está la suma. Me da esta cantidad. Y luego los dividí entre la cantidad de datos menos 1 para poder llegar a la varianza. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Y para ello me ayudé la función raíz de Excel. Y me da 40.771.05. Y vamos a ver qué más pide. Describir los resultados más significativos. Por último,
Bueno, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que en la hoja uno y en la hoja 2, en la velocidad de subida y en la velocidad, digamos que de bajada, el, digamos que la velocidad más popular o la que nos da mayor calidad-precio dentro de la velocidad de conexión son 20 megabytes. Es el factor más importante que yo veo en este estudio y esa es mi conclusión. Ahora por mi parte sería todo y muchas gracias por ver el video.